Siendo ya las 11 de la mañana con 5 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión programada el día de hoy, donde vamos a hablar sobre eh, un nuevo modelo de planificación que se desarrolló precisamente apenas recientemente el año pasado, y en este caso pues fue por parte del maestro René Mena, quien pues es de origen cubano, ya radicado en México ya durante hace ya muchos años, actualmente viviendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues él ha estado aplicando precisamente esta planificación por temporalidades con los atletas representativos del estado que participan en los diferentes campeonatos nacionales, así como también con algunos atletas que se están preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, bueno, pues se trata de, sin lugar a dudas, de un modelo de planificación del cual pues difícilmente van a poder encontrar algo escrito, todavía documentado. Sin embargo, pues van a tener el privilegio, vamos a tener el privilegio de escucharlo pues de viva voz del mismo autor. Y en ese sentido, pues queremos agradecer a René pues esta posibilidad y esta amabilidad que tiene para compartir su tiempo, sus conocimientos en este espacio con nuestros alumnos y docentes que estamos impartiendo la materia de planificación contemporánea en el quinto semestre de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Quiero aprovechar también pues para desearles a todos los que están conectados pues que este año sea un excelente año para todos, que todos gocen de plena salud, al igual que sus familiares, sus seres queridos, y bueno, pues siempre los mejores deseos para que esto marche cada vez mejor. Así que pues sin más preámbulo, voy a ceder el micrófono al profesor René Mena, perdón, Oh, para oh, que gran pueda amigo. compartir ya la pantalla y el micrófono y comentarles que, bueno, pues ya se está grabando también esta sesión para que después los alumnos que por algún motivo no pudieron conectarse, pues puedan tener la posibilidad de escuchar esta presentación. Adelante, mi estimado René, bienvenido y muchas gracias. Vamos a ver si ya se puede ver bien la pantalla ahí, Pedro. Ahí se ve perfecto. Bueno, primero que nada, Pedro, agradecerte la invitación y también al doctor Oscar por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y poderle brindar a los alumnos de la ENEC la versión que tenemos de la planificación del entrenamiento por temporalidades. Desearles a todos una muy bienvenida al año 2021 y bueno, pues vamos a comenzar. No me gusta perder mucho tiempo, ya lo saludé y quiero comenzar diciendo que este modelo de planificación tiene una trascendencia muy específica en la preparación del deportista. Yo voy a comenzar primeramente por una definición que yo hago sobre planificación del entrenamiento deportivo. Es una definición, conceptualización, donde yo le doy mucha importancia a lo que es la figura del entrenador deportivo, del preparador físico o del instructor deportivo, dependiendo quién lo quiera utilizar. Y es cuando yo expreso textualmente de que la planificación del entrenamiento es un proceso eminentemente organizado, estructurado, dirigido y controlado por el entrenador deportivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar y conservar el estado de la condición física, técnica, táctica y psicológica, que son los componentes de la preparación del deportista más firmes y que estos se puedan mantener o que nos ayuden a mantener una progresión lógica en la forma deportiva y el rendimiento de los deportistas en la competencia. Esta definición, algunas personas me han preguntado por qué yo desecho al grupo multidisciplinario. En ningún momento
ni es intención del que les habla sacar de esta definición al grupo técnico o al grupo multidisciplinario. Al contrario, los tengo muy en cuenta. Tener en cuenta la importancia que tienen en la preparación de los deportistas. Esta definición está dirigida esencialmente a cómo el entrenador estructura, dirige y controla en el campo la preparación del deportista. Y yo parto del criterio y siempre hago la pregunta: ¿cuánto tiempo pasa un fisiatra, un médico, un psicólogo, un médico con el atleta en el campo? Tiene su participación muy objetiva, pero el que sí se pasa, el que sí está de pi a pa con el atleta, es el entrenador deportivo, el instructor y el preparador físico, que es quien tiene que cumplir con estas variables que yo les pongo ahí de estructuración, dirección, control del entrenamiento deportivo. A eso me refiero en esta definición, para que no haya malos entendidos y que se sepa que sí le tengo mucho respeto al grupo multidisciplinario que ayuda en demasía a la preparación y al rendimiento de los deportistas. Vamos a partir de ahí. También voy a partir de una definición de lo que es la periodización del entrenamiento deportivo o de la ciclicidad del entrenamiento deportivo. Es la planificación y estructuración metódica del proceso de entrenamiento que nos va a implicar una secuencia lógica y sistemática de múltiples variables de forma integrada para cumplir con el objetivo de optimizar los resultados en un momento concreto de la planificación. Y este momento concreto se llama competencia, donde quiera que estén insertadas en esa periodización, estructuración o macroestructura de preparación. Y la importancia que se tiene de periodizar el entrenamiento deportivo estriba en que se van a conseguir mejores o iguales adaptaciones con carga de trabajo que en programas no periodizados. Voy a partir de esas definiciones para entrar en el contexto ya de lo que es la planificación por temporalidades. Y yo le llamo temporalización del entrenamiento a aquella estructura del entrenamiento que se va a utilizar y que va a estar basada en largos, escuchen bien esto, en largos y medianos periodos de competición. Estructuración del entrenamiento que está basada en largos y medianos periodos de competición. Para nadie es un secreto que la situación actual de la planificación del entrenamiento deportivo estriba en la cantidad de competencias que se tienen programadas en un año para llegar en óptima forma deportiva a la competencia más importante. Por tal motivo, yo desecho de mi léxico de planificación el término de competencia fundamental y le voy a llamar la competencia más importante, porque hoy en día todas las competencias son importantes, porque una tiene descendencia o continuidad para la próxima competencia, porque todas son clasificatorias para algún evento de importancia. Por eso me baso que es la estructuración que está basada en largos y medianos periodos de competición según la programación de los deportes a nivel internacional. Y por supuesto, también según el nivel del atleta. No es lo mismo un atleta de selección nacional, un atleta de selección juvenil a un atleta de selección estatal. En la medida que van creciendo la importancia de la competencia, por supuesto que va a ir creciendo el nivel de los atletas y se van maximizando o minimizando la cantidad total de competencias en el año para un evento determinado o para la competencia más importante. Voy a referirme especialmente a la Olimpiada Nacional o Nacional CONADE, como le quieran llamar. Se pasa por un proceso de selección estatal, después selección regional, hasta completar la selección nacional. Con esto les quiero decir que vamos a ir viendo ya que hasta los atletas
juveniles o cadetes ya tienen mínimo 5 competencias importantes en el año, lo que no sucedía con anterioridad. Quiere decir que esto va, y esta cantidad o estos periodos largos y medianos de competencia van a ir presentando o tienen que ir presentando una progresión lógica en la organización temporal de las cargas de entrenamiento y que van a estar muy acorde o muy interrelacionadas con los contenidos de la preparación, llámese métodos y medios de entrenamiento que cada vez van a ser más específicos, pero que también hay métodos y medios de entrenamiento de carácter general, de carácter específico y de carácter competitivo. Tomando en este modelo o sistema de planificación el entrenamiento funcional como base de la preparación específica para la obtención de la forma deportiva para todas estas competencias en que se van a participar durante todo el ciclo de preparación. Y ya en este modelo vamos a ver que la intensidad y la especificidad del entrenamiento van a cobrar un valor de mucha importancia en la planificación y programación del entrenamiento deportivo. Espero que me hayan entendido la conceptualización que yo le doy a lo que es temporalización en este sistema o modelo de planificación que estamos llevando a prueba, está en fase experimental y que ya muchos entrenadores están planificando con este sistema o modelo de planificación. Partiendo de ahí, vamos a ver, a explicarles a ustedes las características más comunes de los modelos de planificación contemporánea. Por ejemplo, yo quiero presentar un cuadro de necesidades que son las que condicionan las proyecciones del trabajo a corto, mediano y largo plazo. Y son estas que están ahí. Primero, la organización y la estructuración del entrenamiento deportivo. La duración que debe tener cada temporalidad de preparación. La distribución racional de la carga, llámese cuantificación y cualificación de la carga. Importante, la selección del contenido de la preparación que van a estar acorde a las demandas físicas útiles y funcionales de la preparación del deportista. El control del entrenamiento estricto y, por supuesto, el análisis y corrección de la planificación del entrenamiento en las diferentes estructuras medias y cortas. Ese es el cuadro de necesidades que yo voy a presentar o que van a condicionar. Lo otro es los factores que tenemos que tener en cuenta en la planificación por temporalidades. Primero, la dirección del proceso de planificación, donde el entrenador, aquel ente que yo le doy mucha importancia en este modelo, tiene que cumplir con serias variables. La observación, la orientación y la corrección de la planificación. Otro factor, la organización del entrenamiento, donde ahí vamos a tener implícito estas variables: estructuración, distribución, cuantificación, cualificación y duración de las cargas. Todo esto, estos factores, ¿a dónde nos pueden llevar? A que ese entrenador va a tener un mejor control de la planificación y la preparación deportiva de sus atletas. O sea que estos dos factores me van a condicionar mediante estas variables de cada uno de estos factores, me va a llevar a mí o me va a condicionar a que tengamos un mejor control de la planificación y la preparación del deportista. Ahí están estos aspectos que son de mucha importancia y que van a formar parte de las características o vamos a llamarles del soporte teórico metodológico de este modelo de planificación del entrenamiento. ¿Cuáles son las particularidades y o características de este sistema de planificación por temporalidades? Aquí tienen ustedes la estructura. Esa es la estructura base de nuestro modelo de planificación por temporalidades. Temporalidad, primera temporalidad, se va a denominar adaptación funcional.
La segunda temporalidad se llama temporalidad de óptimo rendimiento deportivo y la última temporalidad, mantención del rendimiento competitivo. Vean cómo al menos yo, en soporte teórico, le doy un inserto o hago como una transición entre las diferentes temporalidades para yo poder lograr mantener todo el rendimiento del atleta que ha ido consiguiendo desde la primera temporalidad de adaptación funcional, pasando por óptimo rendimiento y mantener ese rendimiento competitivo. E incluso en algunos casos hay deportes que ya en la mismísima primera temporalidad de adaptación funcional ya tienen una primera o dos competencias en esa temporalidad. Por eso es que yo pongo como base de este modelo el entrenamiento funcional por sus características del trabajo de intensidad mediante los métodos y que me puede ir llevando a una progresión lógica en la forma deportiva y el rendimiento de los deportistas. Esa es la estructura base de nuestro modelo de planificación por temporalidades. Ahora, sería interesante ver cuáles son las particularidades y o características de cada temporalidad. Bien, aquí tengo bases de la planificación por temporalidades. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es de ese edificio o de esa pirámide de rendimiento? ¿Cuál es el sustento de este modelo de planificación? Como habíamos dicho, primero que nada, el entrenamiento funcional. La otra base son los principios de la especificidad del entrenamiento deportivo y la otra base serían los principios de la transferencia del entrenamiento deportivo. Vamos a ver algunas características de cada uno de ellos para que ustedes tengan un mejor conocimiento de por qué yo los pongo como bases de esta planificación por temporalidades. El entrenamiento funcional, vamos a partir de por ahí, es un estilo de entrenamiento que incorpora una gran variedad de movimientos funcionales y o patrones de movimiento. Por supuesto que toda esta variedad de movimientos funcionales o patrones de movimiento son realizados a alta intensidad importante en relación con la capacidad del individuo o con la capacidad del atleta. No todos podemos soportar entrenamientos de altas intensidades desde una mismísima primera temporalidad, fase o etapa. Va a estar en relación con la capacidad del individuo y es ahí donde va a funcionar la capacidad del entrenador, el conocimiento que tenga el entrenador de sus atletas, de sus características biotipológicas, de sus características en relación al desarrollo de las capacidades físicas, de las características del deporte, qué tipo de deporte, un deporte donde predominan fibras rápidas o lentas. No sé, son una serie de características que tengo que tener en cuenta para ver cómo funciona este entrenamiento funcional con altas intensidades. El método HIIT o el método Tabata. Hay muchas variantes que se pueden utilizar. Este entrenamiento funcional está diseñado para mejorar los parámetros de la condición física en general y el rendimiento, ya sea la resistencia cardiovascular, la fuerza, la velocidad, la potencia, la coordinación, la composición corporal y la flexibilidad. Miren cuántos elementos de preparación o de condición física nos ayuda a aumentar el rendimiento a través del entrenamiento funcional, a través de la variabilidad de los movimientos y a través de los patrones de movimiento que tenemos que entrenar. Y ahí les pongo un tip de una serie de implementos que se pueden utilizar en la primera temporalidad para yo poder desarrollar las capacidades estas que aparecen ahí en los atletas e ir buscando esa progresión lógica en la forma deportiva de nuestros atletas.
Para esto yo tengo que conocer cuáles son los principios del entrenamiento funcional. En casi la totalidad de la actividad deportiva hay acciones donde se flexiona, se tiende, se rota, se gira, se balancea, se empuja, se jala, hay frenajes o aceleraciones, desaceleraciones, brincos, hay estabilizaciones, que decir que todos estos tipos de movimientos son los que le van a restar un poquito de importancia o bastante importancia a aquellos movimientos monoarticulares, que generalmente los realizamos en máquinas de multifuerza, y generalmente hay muchos autores que plantean que las máquinas son muy importantes en una primera fase de la preparación, pero que un poco que limitan los rangos de movimientos tridimensionales, que son los que generalmente se aplican en el gesto competitivo. Fuerza rotacional, las aceleraciones, las desaceleraciones, la estabilización sobre todo de los músculos del centro del cuerpo, los músculos del core. Eso no nos lo pueden dar las máquinas de multifuerza. O sea que son importantes e incluso más importantes en la rehabilitación física que para el mismo entrenamiento de desarrollo de capacidades físicas. Quiere decir esto, que es un tipo de entrenamiento que nos va a mejorar la función del que lo realiza, salud, si quiere para rehabilitación o si es para rendimiento, y que este va a estar relacionado con un objetivo muy personal y a la vez va a estar relacionado con tu cuerpo y tu mente, con garantía de éxito en tu rendimiento que vas a ocupar. Se plantea en base al desarrollo de ejercicios mediante movimientos integrados, multiarticulares, multiplanares, tridimensionales, que implican incluso aceleración conjunta, estabilización y desaceleración, reclutamiento y activación de la musculatura estabilizadora. O sea, que esto es lo que nos va a facilitar el movimiento del gesto competitivo de forma sinérgica y hacer énfasis en los músculos del core, los músculos del centro del cuerpo. Bien, esas son algunas características y entramos entonces en los principios del entrenamiento funcional. ¿Qué nos brinda el entrenamiento funcional en esta planificación por temporalidades, en esta primera fase, en esta primera temporalidad, que es donde más tiempo va a tener este tipo de entrenamiento? Primero, nos va a permitir desarrollar una base física de fuerza estructural postural, una amplitud de movimiento óptima, o sea, todos los ejercicios realizan el rango óptimo de movimiento, unos patrones coordinativos iniciales que nos van a servir de sustento para los siguientes pasos en esta planificación funcional. El mismo va a estar diseñado en función importante de las características genéticas, el historial de lesiones, las condiciones físicas y experiencia deportiva de los atletas. Por eso cuando hablaba yo de intensidad, les puse entre paréntesis en correspondencia con la calidad del deportista. El método de trabajo de un entrenamiento funcional es el que mejor ese entrenador sea capaz de adaptar y poder conseguir el objetivo que se ha marcado. Por supuesto, sin llegar a lastimar a un atleta. O peor aún, como dice ahí, lesionarlo. Es un tipo de entrenamiento que integra todas las facetas del movimiento, todo tipo de equipamientos e infinidad de ejercicios variados, en el que puedes ir alternando el trabajo sobre los diferentes sistemas energéticos, acciones musculares y posiciones corporales. Iniciando la preparación con el entrenamiento funcional, el cuerpo va a ir ganando expansión, definición y resistencia, trabajando en todas las direcciones posibles que el movimiento humano nos permita, racionalizando el esfuerzo, sistematizando las rutinas con intervalos de descanso y poder conseguir los objetivos a mediano y largo plazo. Estas son las características fundamentales que yo les ofrezco, haciéndoles saber la importancia que tiene esta base
de este modelo de planificación que es el entrenamiento funcional. Pasando a la segunda, les voy a mostrar aquí un ejercicio común que estamos aplicando con los luchadores. Estamos en una fase de adaptación funcional. Ustedes pueden ver ahí cómo en esa primera fase del entrenamiento de la fuerza, que se llama adaptación anatómica, como desde una primera temporalidad ya estamos realizando ejercicios que tengan una implicación en el gesto técnico, en la vía metabólica o quizás en la contracción muscular. Vean aquí la intensidad con que se está ejecutando un ejercicio que está imitando alguna acción de la técnica de la lucha asociada. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta y son ejercicios funcionales. Ustedes van a ver ahí cuántas partes del cuerpo funcionan en este tipo de ejercicio. Aquí la chiquita que está al final allá fue sexta a nivel mundial. El que está en el centro del abrigo del pantalón verde es campeón panamericano. Esta niña es finalista panamericano. Este que está aquí, que voy a poner ahora, está en el proceso de clasificación olímpica. Es campeón panamericano, es mundialista y son atletas juveniles que tenemos aquí en el estado y que ya tienen una preparación, yo diría que tridimensional para enfrentar los distintos sistemas de planificación. Bien, para eso y terminar con el entrenamiento funcional, vamos a ir a los beneficios que nos reporta el entrenamiento funcional. Vean ahí cuánta gama de variables, de elementos, de componentes nos ayuda. Fortalece los músculos estabilizadores, sobre todo el core, actividad amena y fácil, adherencia al programa, mejora la propiocepción, el equilibrio, la coordinación, alivia el estrés, quema calorías, trabaja fuerza, resistencia, trabaja todos los patrones de movimientos ajustados a la vida, mejora el rango de movilidad articular, se adapta a cualquier edad y nivel. Porque hay muchos detractores que nos plantean que producto de que la intensidad se trabaja con el funcional, no podemos trabajarla con niños. Se puede adaptar el entrenamiento funcional a niños. Es más, los niños desde que juegan están jugando funcionalmente, porque ningún niño juega estático y dándole con el pie a un balón o tirando una bola. No, emplea toda la fuerza de su cuerpo y al emplear toda la fuerza de tu cuerpo, todas las palancas, ya estamos trabajando funcionalmente. Y por supuesto que es importante para la salud cardiovascular y una herramienta muy importante para la rehabilitación. Espero un poquito que convencerlo de la importancia que tiene el entrenamiento funcional en la actualidad. Y voy a ser sincero, no solamente en este sistema modelo de planificación, sino en cualquier modelo de planificación del entrenamiento contemporáneo. Bien, la otra base, la especificidad. ¿Cuáles son los principios de la especificidad del entrenamiento y que tienen una injerencia fundamental en este sistema o modelo de planificación? Bien, es uno de los principios básicos del entrenamiento moderno en la actualidad, ya que el mismo sienta la base del entrenamiento a través del desarrollo de las cualidades físicas básicas en las condiciones concretas que nos demanda la competición. Hay que entrenar lo que se va a competir o lo más semejante posible a ese gesto competitivo dependiendo de la modalidad o tipo de deporte. Primero, se desarrollan unas condiciones específicas de acuerdo con las características, particularidades de cada deporte y o modalidad deportiva. Dependiendo del tipo de deporte o actividad, se va a necesitar un aprendizaje propio de los movimientos técnicos para poder obtener un resultado concreto a través de ejercicios puramente específicos. Como vieron ustedes, esos ejercicios de adaptación anatómica de la primera temporalidad, la influencia que tienen con el gesto técnico de los luchadores. Los ejercicios específicos van a producir efectos biológicos específicos y adaptaciones al entrenamiento dentro del cuerpo que serán únicos para la actividad realizada. Vamos a ver mayor desarrollo de la musculatura que se utiliza en esa especialidad, deporte o modalidad deportiva. Vamos a tener mejor coordinación, diferentes solicitaciones
sobre los sistemas y cualidades físicas. La especificidad del entrenamiento es la clave para alcanzar el mejor y mayor rendimiento deportivo y poder lograr los objetivos que se proponga el entrenador, instructor o preparador físico. Este tipo de entrenamiento deberá tener una parte muy específica que variaría en función del deporte, de la edad, del nivel deportivo, del momento o tendencia de la preparación en que se encuentre el atleta. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere plantear algo? Generalmente lo hacemos hasta el final, René, pero como tú gustes. Perfecto, al final mejor. Así mejor me doy esa ventaja. Perfecto. Bien. Continuamos. Tipos de especificidad del entrenamiento. Quiero que ustedes vean esto. Está la especificidad metabólica, que se aplica acorde las vías metabólicas o los sistemas energéticos preponderantes, determinantes en la modalidad deportiva o deporte, movilizados durante el ejercicio, siempre a la intensidad determinada que se ha definido como específica. Eso es un aspecto muy importante. La especificidad biomecánica actúa sobre los sistemas musculoesqueléticos y nerviosos y hace referencia al tipo de movimiento del ejercicio, y existen varios factores que se pueden analizar, como es el gesto o patrón de movimiento. Las principales mejoras de rendimiento son las que se producen en los mismos movimientos que implican a los grupos musculares implicados en una posición y ángulos de ejecución determinados. De acuerdo, otra especificidad biomecánica es el tipo de contracción. La adaptación es específica del tipo de contracción que se va a realizar. Por tanto, tendríamos que determinar qué tipo de contracción se produce en un gesto determinado y entrenar en ese régimen de contracción. Y por supuesto, la velocidad de contracción a la que se ejecuta un movimiento también va a ser determinante a la hora de mejorar una cualidad o gesto determinado. Y otra especificidad es la especificidad contextual, que muchos no le hacemos caso y es muy importante porque son condiciones externas que a veces también minimizan el rendimiento deportivo de un atleta. Dicen algunos factores que debemos intentar imitar en los entrenamientos para que se vea lo más específico posible. Especificidad de las condiciones ambientales. No siempre vamos a entrenar bajo techo, no siempre vamos a entrenar cuando no hay lluvia, cuando no hay frío, cuando hay mucho calor. Hay que entrenar en esas condiciones. La especificidad del material, la superficie de entrenamiento, los implementos, el calzado, la vestimenta, eso también hay que entrenar con esa especificidad de material en los entrenamientos para que sea lo más específico al gesto de competencia. La especificidad del entorno, incertidumbre, espacio temporal, compañeros, rivales, elementos desestabilizadores, público, ruido, que no me escuchen ahí, que no haya ninguno del grupo, árbitros y jueces también. Por eso es que Pedro, en su modelo bifásico, habla de entrenar en los taekwondoín con jueces, y que los jueces a veces, con esa experiencia que también Pedro la ha llevado aquí en los deportes de combate, que los jueces en entrenamiento, cuando hay topes de preparación entre ellos, que el juez no le cante los puntos al que realmente lo hace, para incluso ver cómo reacciona ese atleta. Y se han puesto que hasta mentadas de madre y un compañero de trabajo. Pero bueno, esa misma actuación que manifiesta ahí es la que puede manifestar en una final de Juegos Centroamericanos, una final nacional, una final olímpica, y es cuando se pierde la competencia por esta especificidad en el entorno. Y está la especificidad psicológica, que tenemos la motivación, la presión, el grado de activación y los focos de atención. Eso también es uno de los aspectos como base de este modelo que se tiene que ir entrenando
en el entrenamiento deportivo. Bien. Y por último, los tipos, el principio de la transferencia del entrenamiento, la tercera base fundamental en este modelo. No es más que la influencia de un tipo de acción motriz, ejercicio, sobre el rendimiento de otra acción motriz distinta. La transferencia entre ejercicios se produce cuando estos guardan algún tipo de relación. Y aquí están los tipos de transferencia. Transferencia positiva, transferencia negativa y la transferencia neutra. La que se pone de manifiesto en este modelo de planificación es la transferencia positiva, que es la que se produce cuando una tarea mejora el rendimiento sobre la otra tarea distinta. Y aquí lo podemos ver. Cuando se entrenan las transferencias positivas, metabólica, cuando se realizan ejercicios a intensidades metabólicas similares a la del gesto competencia. Tipo de contracción muscular, cuando se realiza un determinado ejercicio que active de forma similar las fibras musculares implicadas, tanto por el tipo de fibras implicadas como por el tipo y velocidad de contracción. Y la otra transferencia positiva es del gesto técnico. Cuando ejecutamos un ejercicio y aunque no produzca aunque no produzca una sobrecarga ni adaptación muscular o metabólica, que produzca un aprendizaje del sistema nervioso y que éste ayude a mejorar el gesto global en las condiciones específicas del deporte. Quiere decir que cuando se selecciona correctamente el ejercicio que se entrena como el que pretende mejorar el rendimiento, guarde una relación de estos tres tipos que están aquí: metabólica, tipo de contracción muscular y del gesto técnico. Estas son las tres bases en las que se sustenta desde el punto de vista teórico-metodológico este sistema o modelo de planificación por temporalidades. Bien, vamos a ver ahora otro de los aspectos que ya creo que estamos en fase de decir de conclusión con respecto a la definición que le damos y a la aceptación y realmente a la relación que guarda con este modelo de planificación. Cuando ya vemos estas tres bases tienen una incidencia y una correspondencia directa, por supuesto, con los contenidos de la preparación del deportista. De ahí que yo pretendo, antes que nada, caracterizar los deportes según demandas físicas funcionales y de acuerdo, por supuesto, a los componentes de rendimiento físico. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es parte de lo principal o primario que tiene que hacer un entrenador si se dedica a la planificación del entrenamiento deportivo? Caracterizar su deporte y caracterizarlo desde el punto de vista físico. Yo soy entrenador. El psicólogo es que caracteriza el deporte físico y también desde el punto de vista psicológico. Pero el entrenador, instructor deportivo y preparador físico tiene que buscar una caracterización física del deporte en que están inmersos. Hay que saber cuáles son las vías metabólicas predominantes, cuáles son las acciones o movimientos específicos, cuál es la duración de los esfuerzos que se realizan en ese deporte, todos. La duración del tiempo real de competencia. Hay que conocer cuáles son los rangos y amplitud óptima de los movimientos que se ejecutan durante la ejecución deportiva y determinar muy certeramente cuáles son las capacidades físicas útiles y funcionales, ya sean de carácter general y especial a planificar. Para que tengan una idea de a qué me refiero con estas capacidades físicas útiles y funcionales, yo les llamo de carácter general y especial. Yo soy de la vieja escuela cubana de entrenadores. Hoy en día se habla mucho, el doctor Forteza en su obra habla de, ¿cómo se llama? Determinantes y condicionantes. Capacidades determinantes
direcciones determinantes y direcciones condicionantes. Él determina determinantes a las que determinan el rendimiento deportivo y las condicionantes las que condicionan el rendimiento deportivo. Tienen una cierta similitud, no cambia mucho en los términos, más bien yo diría que tampoco es semántico. Capacidades físicas útiles de carácter general son las que me van a buscar la mejor adaptación anatómica al esfuerzo. Y las capacidades físicas específicas son las que van a buscar adaptaciones específicas para la obtención del rendimiento deportivo. Y por último, los tipos de contracción muscular que se manifiestan en la modalidad deportiva. ¿Con qué objetivo yo tengo que caracterizar físicamente mi deporte? Porque el entrenador, para poder diseñar una serie de ejercicios y progresiones que guarden relación con alguna o varias de estas características de movimiento específico y que así puedan buscar esa transferencia positiva en el entrenamiento deportivo. Eso es un aspecto de mucha importancia. Eso es lo primero que yo les mando a hacer, o la primera tarea que le pongo a ustedes, porque es la primera tarea que le pongo yo a todos los entrenadores. Cuando ellos sean capaces de caracterizarme físicamente su deporte, es que yo les digo, ahora vamos a aprender a planificar por temporalidades. Esa es la primera tarea que les dejo a ustedes, el que esté interesado en este sistema o modelo de planificación. Caractericen físicamente su deporte a través de estas variantes. Quien quiera poner otra variante y me la manda, bienvenida también. Estoy abierto a críticas porque las críticas me van a ayudar a mejorar este sistema o modelo de planificación por temporalidades. Continuamos. Por ejemplo, yo hice en un curso que le impartí aquí a mis entrenadores de deporte de raqueta, donde también están trabajando con este modelo desde la primera vez que se los presenté y que les gustó. Y ahí, entre ellos, empezamos, antes de yo empezar el curso, yo empecé a hurgarle qué cosa es su deporte, qué hacen en su deporte, y empezaron a aparecer características, fases, momentos, y empezamos. Que en los deportes de raqueta se usan mucho los movimientos contralaterales para compensar los golpeos. Hay que tener una fuerza en enterazo para sujetar bien su móvil de competencia, que es la raqueta. Tiene que tener fuerza rápida, explosiva de piernas y de manos. Desplazamientos laterales con frenadas, con desaceleraciones. Movimientos explosivos de golpeo en brazo diestro. Musculatura del core activa para poder controlar los giros y rotaciones del tren superior en todos los desplazamientos que hacen hacia el frente, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Por tanto, de ahí salió que los deportes de raqueta, ¿qué es lo que tienen que entrenar? Potencia en los tiros, técnica de golpeo, velocidad de los desplazamientos, time, el pensamiento técnico-táctico, la colocación de los tiros, la capacidad aeróbica, anaeróbica, de acuerdo al tiempo de duración del partido, la velocidad de reacción, la fuerza rápida, potencia de piernas y brazos y la preparación psicológica como mentalidad fuerte. Ya de ahí, de esa clase, entre todos, concluimos que eso es lo útil y funcional que deben entrenar como les digo yo, los raquetistas. Y salió de un curso entre ellos. Entonces, después que yo muestro esta lámina, ya ahí es que empiezan a aparecer más criterios, a quitar y poner y quitar y llegar a un consenso entre todos. Profe, así, entre ellos fue lo que definimos cómo trabajar los deportes de raquetas. Entonces, esa es la tarea que yo les doy a ustedes para ver si ustedes pueden, dependiendo del deporte o modalidad deportiva que ustedes practiquen o entrenan, caractericen su disciplina deportiva. ¿Qué hacen? Independientemente de lo que se hace en el deporte, es cuando yo determino las capacidades físicas útiles y funcionales para la planificación del entrenamiento. Bien, eso es un ejemplo. Y ahí lo tienen ustedes. Primera tarea independiente. Caractericen su deporte según demandas físicas útiles y funcionales.
Ahí se los dejo de tarea. El que la haga y si quiere enviármela para su revisión, con mucho gusto también colaboro con ustedes. Soy un fiel colaborador de la ENEC y del CEPLE. Bien, partiendo de eso, yo tengo que tener, ¿cuál es la referencia que yo debo tener para seleccionar los contenidos de la preparación del deportista? Y la referencia no es más que lo que todos conocemos, que aparecen disímiles de libros de teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Los componentes de la preparación del deportista, la preparación física, la preparación técnica, táctica. Hay muchos que llaman preparación técnico-táctica, como los deportes de conjunto, la preparación psicológica, la preparación integral y la preparación teórica. Y hay otro componente de la preparación que no se habla mucho de él, o quizás yo estoy loco y solamente hablo yo de él, que es la preparación físico-técnica. La preparación físico-técnica es otro de los componentes que yo también he desarrollado y he fundamentado el por qué la preparación físico-técnica es un componente importantísimo. No existe un entrenamiento puramente físico donde yo no tenga en cuenta la técnica. Y a veces me hacen la pregunta, profe, pero cuando yo entreno fuerza en el gimnasio, ¿qué tiene que ver la técnica? En la técnica de ejecución correcta del ejercicio de fuerza que tienes que utilizar. Si no hay una ejecución técnica correcta, independientemente de la manifestación de la fuerza que estés trabajando o desarrollando, hay que tener en cuenta el aspecto técnico en la ejecución técnica de ese movimiento. Y cuando estamos en la preparación especial, todos aquellos ejercicios que hagamos, si lo hacemos un ejercicio de carácter técnico, yo también tengo que tener ahí el tipo de contracción muscular, la velocidad de ejecución, el movimiento a realizar. O sea que tampoco hay un ejercicio meramente técnico, sino aplico también mi aspecto físico para que el ejercicio cumpla con la especificidad y principios de transferencia en el entrenamiento deportivo. Por tanto, es otro componente que también tenemos en cuenta en este modelo de planificación del entrenamiento. Esa es la referencia para yo poder clasificar, determinar, seleccionar, diseñar los contenidos de la preparación del deportista. Vamos a dar un punto. ¿Cuáles son las demandas físicas, funcionales y su utilidad según grupos de deporte y modalidad deportiva? Bueno, yo hice una definición, hablando en tercera persona, mejor, se hizo una conceptualización, una definición de lo que es las demandas físicas y morales y su utilidad. Vamos a comenzar. La fuerza útil es un término que también maneja Jorge Vadillo. Yo lo manifiesto diferente. Yo planteo que la fuerza útil, según sea la utilidad de una u otra manifestación que ayude a mejorar, mantener y perfeccionar el gesto técnico de un deportista y que aumente sus niveles de fuerza, así va a ser la necesidad de entrenar esta capacidad en una magnitud, duración determinada, dependiendo fundamentales de las fases de entrenamiento de la fuerza como capacidad para buscar la mayor efectividad. Ya sea primera fase, adaptación anatómica, segunda fase, hipertrofia, tercera fase, fuerza máxima y la cuarta fase más importante para el deporte convencional es la fase de conversión, que dependiendo de las vías metabólicas predominantes en un deporte, yo puedo hacer la conversión a potencia o puedo hacer una conversión en resistencia muscular. Si yo preguntaría, los corredores o los deportistas que como corredores 100 metros, 50 metros en natación, los delanteros en el fútbol, ya todos van a decir, pues la conversión hay que hacerla en potencia, porque es lo que más predomina en las acciones de toma de decisiones
de esos tipos de deportes. Y si hablo de un deporte de un nadador de 400 metros, cuando hablo de un corredor de 800, 1500, cuando hablo de un kayakista, de un remero, un luchador de combate, cuando hablo de los deportes de conjunto, pues la fase de conversión tiende a ser más hacia la conversión en resistencia muscular. Entonces, de ahí es que yo parto la utilidad. De ahí es que yo planteo que según sea la utilidad de una u otra manifestación, nos va a ayudar a mejorar, a mantener esta fase de conversión a potencia o a conversión en resistencia muscular. Como en forma de tip, les puedo mostrar ahí, esto lo encontré en el libro Nazca, me interesó mucho, son los mejores ejercicios multiarticulares compuestos de construcción muscular y que lo podemos utilizar todos los deportes. Todos los deportes podemos trabajar la fuerza multiarticular con estos ejercicios que son muy importantes. Miren la cantidad de músculos que intervienen en la ejecución de estos movimientos o de estos ejercicios. Un tip, los dejo ahí también de tarea, el que los quiere utilizar, yo se los recomendaría. Yo los recomiendo mucho aquí, sobre todo el peso muerto, la media sentadilla o la sentadilla profunda, dependiendo del tipo de deporte y su necesidad para las acciones a ejecutar en su deporte. El press de banca, los fondos libres, las dominadas, remo con barra, el press militar, el press de banca cerrado o abierto. O sea, ustedes pueden seleccionar cualquiera de esos en una primera fase de adaptación anatómica para elevar, mantener los niveles de fuerza según la necesidad que tengan ustedes de utilizar un ejercicio determinado. Bien, vamos a continuar. Con respecto a la fuerza útil, aquí les pongo otro tip que también lo encontré en el libro de Nazca. Las características del entrenamiento de la fuerza en circuito. En la primera fase de adaptación anatómica, como mejor se trabaja la fuerza es a través del circuito. Y ya después vienen otros métodos de contraste, los métodos acelerativos, que ustedes también lo pueden usar, el método de repeticiones. Y aquí están los tipos de fuerza: fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza de resistencia y como acondicionamiento físico general. Y vean las variables que ustedes pueden utilizar: el tipo de carga, el número de ejercicios, el número de repeticiones entre ejercicios, tiempo de recuperación entre ejercicios, velocidad de ejecución, el número de circuitos y el tiempo de recuperación en circuito. Realmente parece una receta. Yo la veo muy interesante. La veo muy útil y muy funcional dependiendo de los objetivos que ustedes quieran buscar en dependencia de estas fases de entrenamiento de la fuerza. Por eso me gustó y lo puse aquí con anuencia del autor, que también lo tengo que citar. Está citado en el documento en Word. Bien. Vamos a seguir. Esta es otra capacidad importantísima. Yo no voy a entrar en dilema si es más importante la fuerza o la resistencia para el deporte. Todo está en dependencia de las vías metabólicas predominantes en tu actividad física, en tu actividad competitiva. Es lo que siempre digo, porque siempre me preguntan: profe, ¿qué es más importante para usted, la fuerza o la resistencia? Yo le voy a dar la importancia dependiendo de la utilidad que tenga, de la funcionalidad que tenga en el accionar de gesto competitivo. Esa es mi respuesta. Quiere decir que según sea la duración de los esfuerzos o acciones propias del deporte, será la necesidad de entrenar un tipo de resistencia u otra. Es aquella que se entrena para que el deportista pueda ejecutar su actividad competitiva con la mayor capacidad y potencia posible, retardando la aparición o efecto de cansancio en la competencia, logrando así la mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzando un alto nivel de rendimiento. Yo quiero un deportista que, dependientemente de su modalidad de deporte, se me canse después que termine la competencia. No que se me canse dentro de la competencia, porque se pierde efectividad y se minimiza el nivel de rendimiento. Por eso yo siempre hablo de una broma. Yo quiero un corredor de 400 metros planos que me haga 40 segundos. Es imposible. Vamos a ver. Ya el récord está en 43.86. Que era imposible también bajar los 44 segundos.
Entonces, yo quiero buscar que el esfuerzo que se haga se asemeje a de esa imagen de esos kayakistas, de ese ciclista que está abajo. Entonces, que se cansen cuando termine la competencia. Ese es el verdadero, por eso la importancia que tiene cómo entrenar la resistencia en la actualidad, o cómo yo recomiendo entrenar la resistencia para su desarrollo en este modelo de planificación del entrenamiento. Hay muchos casos con niños, sí, sigo de acuerdo que se trabaja mucho la resistencia general, la resistencia especial. Ya para el entrenamiento deportivo hay que hablar en base a capacidad y potencia, capacidad aeróbica y potencia anaeróbica, actividades para poder entrenar y desarrollar la capacidad aeróbica, que van desde 3 y hasta 15 minutos con una intensidad determinada, sobresaliente. Y la potencia aeróbica ya son prácticamente ejercicios competitivos de 2 a 3 minutos. La capacidad y potencia anaeróbica láctica ya es como realmente yo debo entrenar la capacidad para cumplir con esta definición de resistencia útil. Y me refiero a la capacidad anaeróbica, ya sea aeróbica o anaeróbica láctica. La anaeróbica láctica, todas aquellas acciones de 25 a 30 segundos o de 40 hasta 2 minutos con una alta intensidad, trabajarla así. Por eso hoy en día para muchas personas de gimnasio se está planteando, de acuerdo al entrenamiento funcional, es mejor entrenar la capacidad aeróbica, quemas más calorías o obtienes mayor nivel de rendimiento que estar corriendo 1 hora o hora y media, 3 horas en la elíptica. Quemas más calorías, disminuye más tu peso corporal trabajando a estas intensidades. Y por último, ya la capacidad y potencia anaeróbica aláctica. Capacidad anaeróbica aláctica, tiempos o las condiciones de su manifestación, las actividades que van de 7 a 15 segundos o de 0 a 7 a 8 segundos, la potencia anaeróbica aláctica. Cuando yo hablo de resistencia y planteo esta definición y pongo esas características que también tengo en el documento en Word, el autor, ¿de dónde lo saqué? Fritzing. Si voy a dar capacidad aeróbica de 3 a 15 minutos, es una actividad continua, los 3 o los 7, los 8, los 10, 15 minutos continuos a una intensidad determinada. 75, 70, 80, 85% intensidad de tu capacidad máxima individual. Para eso, determinen ustedes la zona de entrenamiento para que puedan ver cómo ustedes pueden trabajar la capacidad aeróbica. Muy fácil de determinar también la zona de entrenamiento y poder trabajar con la capacidad aeróbica. Si voy a traer capacidad anaeróbica láctica de 40 segundos a 2 minutos, es una actividad intensa, continua en ese tiempo. Y puedo trabajar 3, 4, 5, 6 repeticiones interválicas o por repeticiones. Interválica cuando las pulsaciones están de 120 a 140 pulsaciones. Y si es por repeticiones, pues una recuperación total, porque cuando yo trabajo interválicamente estoy mejorando, estoy desarrollando la capacidad aeróbica y anaeróbica láctica. Y cuando yo trabajo con el método de repeticiones, estoy desarrollando la potencia anaeróbica láctica y la potencia y capacidad anaeróbica aláctica, de acuerdo con los métodos de entrenamiento. Es por eso que yo determino que se puede entrenar. Recuerden siempre lo que dijimos en un principio, dependiendo de la capacidad del individuo va a ser la intensidad que se planifica. Quiero quedar bien claro con eso. Va a ser la capacidad que se va a trabajar. Bien. Y la rapidez y o velocidad útil, aquí la tienen ustedes. La utilidad de esta capacidad, quiero que la entiendan bien, porque esto es una capacidad súper especial, súper determinante, súper específica en el entrenamiento deportivo. Es como tenemos que llegar a las competencias más importantes con una velocidad óptima en la ejecución de todos los movimientos, si queremos lograr el triunfo y si queremos ver nuestro rendimiento. La utilidad de esta capacidad se manifiesta en la ejecución
de acciones potentes, explosivas y efectivas, realizadas en el menor tiempo posible, con un rango y amplitud óptima, con una técnica de ejecución correcta del o de los movimientos y una velocidad que pueda ser mantenida de un largo periodo de tiempo, retardando los síntomas de fatiga, manteniendo un alto nivel de coordinación de los movimientos y de concentración de la atención. Esa es la velocidad y rapidez útil. Esta es la capacidad más dependiente que tenemos en la planificación del entrenamiento deportivo. Yo siempre lo digo, me han querido rectificar y yo no he querido rectificar. Es la capacidad que más tarde o que más tardíamente aparece dentro del proceso de planificación para su desarrollo. Y lo digo por esto, por la dependencia que tiene la velocidad con otras capacidades. Para yo poder entrenar la rapidez y la velocidad óptima, que se entrena con ejercicios típicos y específicos del gesto competitivo, con intensidades que sobrepasan los 90% de intensidad del mejor resultado, de la mejor marca, de la mejor distancia o de la mejor forma que tenga el atleta. Depende de la técnica de ejecución óptima de los movimientos. Depende de la fuerza máxima, de la fuerza rápida, potencia, de la coordinación intra e intermuscular. Depende de la amplitud de movimiento, rango óptimo de movimiento, ejecutar todos los movimientos en ese rango óptimo, elasticidad y la movilidad articular. La velocidad también depende de las capacidades coordinativas, de la anticipación de los movimientos, de la agilidad, equilibrio, de ritmo, la orientación espacial. Y también depende de la resistencia, de la capacidad y potencia anaeróbica para poder realizar rapidez de reacción, velocidad de acción cíclica, velocidad gestual, de relación y desplazamiento, velocidad de ejecución de los movimientos. Si yo no tengo desarrolladas estas capacidades de fuerza, velocidad, resistencia y capacidades coordinativas, por la mismísima forma en que yo debo trabajar la velocidad, que es con intensidades máximas, difícilmente la puedo lograr. Por eso es mi planteamiento de que es la última que aparece o de las últimas que aparecen en la planificación del entrenamiento. Cuando digo última, no es que aparece ya en el periodo de competencia, sino que ya incluso yo la puedo trabajar desde la mismísima adaptación funcional. Lo que pasa es que las intensidades van a ser mínimas y la voy a desarrollar fundamentalmente a través del método de juego. Y ya en la llamada preparación especial de Matt Bieger, que es nuestro patrón, es que yo empiezo a funcionar con diferentes métodos, donde interviene la fuerza rápida, donde interviene la resistencia a la velocidad, donde interviene la fuerza explosiva, la coordinación, la anticipación. Es ahí cuando yo digo, hay que entrenar ahora velocidad pura, porque tengo las condiciones creadas. Mi organismo, mi cuerpo tiene las condiciones físicas creadas para entrenar con altas intensidades del 90 al 100 de su capacidad máxima individual. A es lo que me refiero. Flexibilidad útil. Todas aquellas acciones o movimientos que se realicen en el rango óptimo de movimiento, logrando con facilidad y soltura la máxima amplitud fisiológica que permiten las articulaciones sin que se deteriore la estabilidad funcional ni la eficacia muscular, según sea la capacidad y las posibilidades máximas del atleta y que sean efectivas en la culminación exitosa del gesto competitivo del deporte o modalidad deportiva. Ahí pueden ver ustedes a ese taekwondoín con esa acción hermosa, un rango óptimo de movimiento, eficiente, eficaz, y aquella voleibolista con potencia, con una flexibilidad en esa tensión de arco, la potencia de remate. Vean cómo se puede ver eso aquí. Y entonces la clasificación de la flexibilidad a efectos de entrenamiento tiene que ver por las zonas, miembros o articulaciones implicadas, como están esas acciones ahí, por la amplitud requerida de acuerdo al gesto técnico que se va a utilizar y por las características propias de las acciones.
Esas son las demandas físicas útiles y funcionales, y así yo las contextualizo para este modelo o sistema de planificación por temporalidad. Otro aspecto de los más importantes, aquí generalmente un TIC, ejercicios de estiramientos estáticos y ejercicios de estiramientos dinámicos o funcionales, es lo que más se está utilizando ahora para el desarrollo de la flexibilidad. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la selección correcta de estas demandas físicas útiles y funcionales? Primero, nos va a permitir reducir el déficit de fuerza absoluta y vamos a optimizar la fuerza que se expresa en los movimientos específicos del deporte. Nos va a ayudar a prevenir y minimizar el riesgo de lesiones en los entrenamientos. Nos va a permitir maximizar la aplicación de la fuerza, la resistencia, velocidad y la flexibilidad. Nos va a ayudar a incrementar la eficiencia neuromuscular, la coordinación intra e intermuscular. Va a optimizar el control postural del core, mejorando el balance y la ejecución y estabilización de los movimientos. Nos va a permitir aumentar la amplitud y dirección de los movimientos, reducir el déficit de fatiga en los entrenamientos y nos permite seleccionar correctamente el contenido de la preparación. Ejercicio por capacidad física útil a planificar. Y de ahí, aquí yo les pongo a ustedes un ejemplo de cuántas capacidades físicas se pueden planificar. Ahí tienen ustedes para escoger. Tienen ustedes muchas capacidades ahí y de ahí ustedes pueden seleccionar cuáles son las más útiles y funcionales de acuerdo a su deporte o modalidad deportiva. Bien, aquí. Este está un poquito más completo porque ya aquí muchos entrenadores se enojaron y ya aquí puse entrenamiento por vatios, puse máximo consumo de oxígeno también, que es otra capacidad que entrenan muchos deportes. Esta es la más completa, esta es la más reciente que tenemos. Segunda tarea independiente para ustedes. Seleccionen según su deporte o modalidad deportiva las capacidades o demandas físicas útiles y funcionales de acuerdo a los componentes de rendimiento físico. Ahí la tienen. Y bueno, vamos a lo último que les quiero plantear a ustedes de este modelo de planificación. Clasificación de los contenidos de la preparación del deportista. Aquí, ¿cómo nosotros llegamos a esta conclusión? Bien, aquí esta es la clasificación que nosotros le proponemos. Contenidos o ejercicios de adaptación funcional, contenidos o ejercicios de carácter especial y contenidos o ejercicios de simulación del gesto competitivo. Tienen una relación directa, tienen una inercia y yo lo veo con una lógica desde mi punto de vista. También está a expensas de crítica, me ayuden para mejorar. Primero, los contenidos o ejercicios de adaptación funcional. Crean una base funcional amplia donde el entrenamiento irá orientado a aumentar el rendimiento físico, técnico y psicológico del atleta, previniendo lesiones frecuentes derivadas de la propia actividad que se realiza, utilizando ejercicios variables con movimientos usualmente multiarticulares y multiplanares que tengan una transferencia positiva de tipo metabólica con el rendimiento deportivo para la posterior especialización, teniendo en cuenta la duración, intensidad y las vías metabólicas predominantes en la temporalidad o tendencia de la preparación. Son los primeros. Los contenidos o ejercicios de carácter especial deben centrarse en los músculos principales que actúan en la ejecución del gesto competitivo, pero sin olvidar a los grupos musculares que se encargan de la estabilización del cuerpo y que en su estructura tengan una transferencia positiva de tipo metabólica, de contracción muscular y del gesto o patrón del movimiento específico. Y la tercera clasificación, los ejercicios de simulación del gesto competitivo.
son los ejercicios que mejoran la totalidad de los componentes de rendimiento, estrictamente relacionados con el deporte y modalidad deportiva. Con estos ejercicios de simulación del gesto competitivo es que se cumplen los objetivos de desarrollo técnico-táctico y condición física específica, los cuales van a tener una correspondencia directa y dinámica con el propio gesto de competición y metabólica en duración, intensidad, variabilidad, zonas, miembros o articulaciones implicadas, amplitud requerida en los gestos y por las características de las acciones o esfuerzos realizados. Bien, esta es la tercera tarea independiente que los dejo. Seleccione o diseñe ejercicios según clasificación de los contenidos de las preparaciones deportistas presentadas acorde a su disciplina competitiva. Y estamos llegando prácticamente ya al final. Vamos a ver las características y fundamentación de las diferentes temporalidades que componen este modelo. Para terminar aquí y tener el tiempo. La temporalidad de adaptación funcional, sus características, sus particularidades teórico-metodológicas. Consolidar una buena base a nivel del aparato locomotor que nos permita potenciar todos los órganos y sistemas que el atleta va a necesitar para su carrera deportiva. De por un momento. El proceso de adaptación del organismo a las cargas de entrenamiento conlleva a una adaptación múltiple y compleja de las diferentes vías metabólicas. Nos va a permitir asegurar la asimilación y adaptación positiva en cada temporalidad a través de la transición aeróbico-anaeróbica o umbral aeróbico. Es vital que los ejercicios de entrenamiento funcional sean combinados con varias capacidades físicas. Desarrollo funcional de la fuerza, la resistencia, la potencia y la coordinación. Entrenamiento de moderada y alta intensidad. Ya no existe el entrenamiento de baja intensidad. Los ejercicios que se utilizarán serán funcionales o multiarticulares, donde se involucre todo el cuerpo. Realizar todos los ejercicios con el mayor rango de movimiento. Velar por la organización y variabilidad de la carga de entrenamiento. Aumentar el volumen y la intensidad del entrenamiento. Disminuir el tiempo de recuperación en la sesión de entrenamiento. Entrenar la técnica de los movimientos y participar en algunas competencias programadas. Esas, en resumen, son las particularidades específicas de esta temporalidad. La temporalidad de óptimo rendimiento deportivo. Ahí, aumentar la frecuencia de entrenamiento, aumentar volumen e intensidad del entrenamiento, organización y variabilidad de la carga, disminución del tiempo de recuperación, seleccionar correctamente las capacidades físicas funcionales de carácter general y especial que nos permitan garantizar el rendimiento deportivo, aumentar la especificidad del entrenamiento y sus métodos, medios y ejercicios, seleccionar los ejercicios que sean lo más parecidos a los competitivos de forma que influyan directamente sobre aquellos músculos o grupos musculares que intervienen en forma, posición angular, amplitud, magnitud durante la actividad deportiva. Entrenar y competir para llegar al máximo rendimiento. Controlar el entrenamiento, redirigirlo y comparar resultados en relación con los objetivos trazados en tu proceso de planificación. Es el momento para aumentar la amplitud de movimiento y por lo tanto la economía de esfuerzo mediante el incremento de la producción de la potencia muscular o de la resistencia muscular dependiendo del tipo de deporte. El factor decisivo es la selección de los métodos y medios de entrenamiento, su orden de aplicación, su combinación en las distintas sesiones y planificación racional de los procesos de recuperación. Es aquí donde el deportista debe alcanzar su nivel óptimo de rendimiento. El entrenamiento con cargas altas se debe enfocar en el componente de fuerza, potencia o resistencia muscular. El rendimiento deportivo supone la posibilidad de alcanzar el máximo potencial en las diferentes capacidades durante la competición. Y por último, la temporalidad de mantención del rendimiento competitivo.
continuar entrenando para poder enfrentar todo el calendario de competencias programadas. El deportista posee o ya se encuentra en un estado óptimo de forma y de rendimiento para enfrentar las competencias. El rendimiento competitivo supone la posibilidad de alcanzar el máximo potencial en las diferentes capacidades desarrolladas, competir al máximo de sus posibilidades. Los resultados en las competencias se deben adecuar a la palabra más temida de los entrenadores, a lo pronosticado, o superar los objetivos fijados. Y, por supuesto, cumplir con el pronóstico en las competencias importantes que se participan. Estas son las características. ¿Qué me quedaría para acabar con ustedes? El diseño de la macroestructura del modelo de planificación por temporalidades. No me queda poquito. Por ejemplo, actividades y o tareas a cumplir. Esa es la estructura básica. Entrenamiento funcional, combinación de capacidades y o cualidades, capacidades físicas funcionales de carácter general, preparación técnica, flexibilidad, preparación psicológica, primeras competencias, volumen alto con intensidades moderadas y altas según nivel o categoría y experiencia deportiva, y predominio de los ejercicios de adaptación funcional. La temporalidad de óptimo rendimiento deportiva, capacidades físicas funcionales de carácter especial, preparación técnica y competitiva, preparación técnico-táctica y competitiva, flexibilidad, preparación psicológica, competencias importantes de clasificación, intensidad alta y moderada según nivel o categoría y experiencia deportiva, y predominio de los ejercicios de carácter especial. Esto no quiere decir que aquí en esta temporada como en la otra no se usen los distintos tipos de contenidos de la preparación o ejercicio. La temporalidad de mantención de rendimiento competitivo, capacidades físicas funcionales de carácter especial, preparación técnico-táctica y competitiva, flexibilidad, preparación psicológica, competencias más importantes, intensidad alta, ya se fue ya no hay moderada ya, según nivel o categoría y experiencia deportiva, obtención de los mejores resultados deportivos y predominan los ejercicios de simulación del gesto competitivo. Esas son las particularidades ya prácticamente finales o actividades y o tareas a cumplimentar dentro de cada una de las temporalidades, como aparecen ahí: temporalidad de adaptación funcional, de óptimo rendimiento deportivo y temporalidad de mantención de rendimiento competitivo. Algo importante que yo quiero decir: las reglas a tener en cuenta para la distribución del total de semanas por temporalidades, ya en términos ya de planificación. Bien, primero que nada, la cantidad total de semanas por temporalidades, quien las decide es el entrenador, y aquí miren qué bien, tengo presente al grupo multidisciplinario y el grupo técnico metodológico si cuentan con él. Hay que tener previsto, antes que nada, el calendario de competencias oficiales a las que se va a participar. Tener en cuenta las modalidades deportivas, el grado de entrenamiento, experiencia competitiva en función de la edad, sexo y años de entrenamiento para distribuir la cantidad total de semanas por temporalidades. Tener previsto los mecanismos de control y evaluación del entrenamiento. Definir clara y correctamente los objetivos a cumplimentar por cada temporalidad de preparación y especificar los objetivos acorde el pronóstico por competencias a participar, ya sean cualitativos y cuantitativos. Y para eso yo tengo la última tabla que les voy a poner, es la propuesta de la relación en % de las temporalidades de preparación y el grado de entrenamiento en función de la edad y años de entrenamiento. Y aquí está. En la temporalidad de adaptación funcional, los escolares hasta 13 años van a tener un 70% del total de semanas dedicadas a la adaptación funcional. Un 20, un 30, un 20, un 25% óptimo rendimiento deportivo y un 5 o un 10% a mantención de rendimiento competitivo. Lo que menos me interesa es que mantenga su rendimiento competitivo y que sí tengan una muy buena adaptación funcional que les va a servir para etapas posteriores o niveles y categorías posteriores. Prejuveniles, 14, 16 años. Y aquí ya aparecen los primeros Juegos Olímpicos, Mundial, Panamericano, Centroamericano, Cadete. Empiezan a aparecer las primeras competencias internacionales de interés y de importancia.
Por eso es que ya él está preparado para dedicarle un 50% del total de semana de plan a la adaptación funcional, multilateralmente sigo trabajando, un 30, un 40% óptimo rendimiento deportivo y un 10 o un 20% a la mantención del rendimiento competitivo. Y así, juveniles hasta 19 años, un 30% de adaptación funcional. Vean cómo aquí ya aumenta óptimo rendimiento deportivo. Ya hay muchos atletas que en esa edad son seleccionados nacionales, pero aparte ya tienen ya años de experiencia deportiva y entonces hay que aumentar la cantidad de total de semanas y dedicársela al óptimo rendimiento de competitivo. Y un 20 o 30% de competitivo. Y adultos a partir de 20 años y dependiendo del nivel competitivo de este atleta, un 20% de adaptación funcional, 40-50 y un 30-40% de mantención de rendimiento competitivo. Y utilizo mucho esta dinámica de distribución de las cargas por microciclo, semana de cada uno de los microciclos. Y aquí hago la adaptación. Esto lo leí en un artículo de Navarro y también de Edgardo Romero Frometa. Yo dije que mi periodo preparatorio, de acuerdo a la modelo de planificación de Matveyev, está la temporalidad de adaptación funcional y óptimo rendimiento deportivo y el competitivo, la de mantención. Y manejo este tipo de dinámica de las cargas o ciclaje por mesociclos. Bien, Pedro, traté de ser lo más escueto posible, lo más congruente y que realmente que los muchachos se interesen o que conozcan el modelo de planificación por temporalidades. Hasta aquí mi exposición. Creo que leí las características más importantes y estoy a la orden contigo. No, pues muchísimas gracias, estimado René. Realmente muy completa la exposición. Y bueno, pues a continuación pasamos a disipar algunas dudas o algunas preguntas que pudieran existir por parte de los alumnos. Si fuera así, por favor, activan su micrófono y hacen la pregunta de manera directa. A ver. Oscar, ¿cómo viste? El micrófono, Oscar. Estás silenciado, Oscar. La opinión de Oscar para mí es muy importante por su experiencia. Muchas gracias, profe. La verdad que pues es la integración de los avances que ha tenido la teoría y metodología y la manera muy peculiar en que usted está proponiendo organizarla ya en la práctica, porque mayormente el trabajo funcional estaba siendo empleado como para en el objetivo fitness, la salud, eso, pero hay poca referencia para en relación al rendimiento, que es lo que usted atinadamente señala, y pues muy completo su fundamentación, que es lo que me sorprende y me alegra de su propuesta, ¿no? Gracias, Oscar. Jorge, ¿qué me dices? Gracias. Bien, pues profesor, también estoy revisando sobre todo que está integrando varias corrientes dentro de esta propuesta de planificación y que de una u otra forma pues viene a sumar, ¿no? A complementar, a llenar huecos, por así decirlo, de otros modelos. Entonces, siento que es en este camino, ¿no? Donde se va buscando cómo suplir tal o cual deficiencias que no lo convence a un entrenador uno u otro modelo, pues como que está encontrando en esta propuesta pues esa respuesta o esa salida. Yo siento, por ejemplo, que tal vez como a manera de orientación para nuestros alumnos que están iniciándose en estos modelos,
me quedaría, por ejemplo, la duda de cuántos ciclos de temporalidades se pueden realizar en un año, dependiendo del deporte, claro, y dependiendo del número de competencias, pero en el caso, por ejemplo, de las luchas asociadas, ¿cuántos ciclos de este modelo ha realizado usted para preparar a estos atletas? Esa sería una de mis preguntas para que tengan una referencia los otros compañeros. La otra situación es, como hablaba de un rendimiento, también una temporalidad de manutención del rendimiento, si se puede aplicar, como son preguntas que hacen casi a todos los ponentes, si se pueden aplicar a los deportes de conjunto, básquetbol, fútbol, etcétera. Y la última sería, voy a pedirle a mis alumnos que me hagan el favor de enviarle las tareas que usted está dejando para que también pues ellos se den prácticamente a la tarea, ¿verdad?, de realizar estas actividades y que no quede nada más en la mera presentación, sino que realmente se pongan a arrastrar el lápiz y que pongan en juego pues estos conocimientos que usted tan gentilmente nos ha impartido y que caractericen a su deporte, pero que sí me den la evidencia de que se lo enviaron a usted. ¿A dónde se lo tienen que mandar? Ahí en la presentación que le voy a dar a Pedro está mi correo, reymail@hotmail.com. Bueno, ok, gracias, profe. Y en cuanto a las otras preguntas, si se pueden aplicar a otros deportes, como tipo de deportes de conjunto, fútbol, básquetbol, etcétera, y cuántos ciclos, en el caso de los deportes individuales, se pueden realizar, cuántos macrociclos, por así decirlo, de temporalidades se pueden realizar. Sí. Bien, profe. Jorge, de veras, muy agradecido por tu criterio, por tu opinión. De veras que eso me ayuda mucho en seguir mejorando algunos criterios y opiniones que tengo con respecto. Es un tipo de planificación, Jorge, que dependiendo de esa, como llamo yo, de esa competencia o de esas competencias importantes, es por eso que yo en mi definición de planificación le doy tanta libertad y tanta importancia al entrenador. Cuando está una competencia que tú llamas muy importante, que tú puedas cerrar ese ciclo y comenzar otro ciclo. O sea, va a estar muy en dependencia de aquellas competencias importantes y si el entrenador quiere cerrar el ciclo o continuar el ciclo. Por eso es que yo hablo de que este tipo de modelo lo que nos permite es buscar una progresión lógica en la obtención del rendimiento. Por ejemplo, yo aquí con los entrenadores de lucha, yo no interrumpo mi ciclo. Yo lo que hago es ajustes, correcciones y continúo con su preparación porque lo que yo estoy buscando es la progresión lógica en su rendimiento y la participación activa en las competencias. Con los deportes de raqueta, me señalaron que tengo una competencia, esta es la más importante, profe. Pues entonces, vamos a distribuir la cantidad total de semanas hasta esta competencia y después vamos a cerrar el ciclo, vamos a darle una semana y continuamos a hacer un nuevo ciclo dependiendo de la competencia más importante. O sea, es una propuesta abierta que dependiendo de la importancia que le dé el entrenador a las competencias más importantes, puede cerrar y comenzar o puede continuar con la progresión lógica del rendimiento de los atletas. Y es muy aplicable también a los deportes de conjunto. Yo le voy a ser sincero, maestro. Yo estoy en contra del ATR con los futbolistas. No sé cómo. Yo no acabo de entender cómo los futbolistas ven un ATR en el fútbol. No lo acabo de entender, porque ese ciclo de acumulación que tienen ellos de la llamada pretemporada. Para mí el fútbol tiene una estructura clásica. Pretemporada y temporada. No existe otra. Eso que hay ATR en el fútbol, cuando tienen una temporada de competencia tan larga, o sea, no estoy criticando, estoy diciendo que no estoy de acuerdo, nada más.
Entonces, sí se puede aplicar en los deportes de conjunto. Si lo estoy aplicando en los deportes de combate, lo estoy aplicando en los deportes de raqueta. Voy a hacer un poquitico como esto. Les ha gustado, les está haciendo efectiva. Los atletas han adquirido mayores niveles de fuerza, de capacidad, porque están trabajando con este sistema. Se sienten más cómodos. Al principio, muy cansados, muy agotados, pero ya se ven con esas capacidades ya desarrolladas para enfrentar competencias. Ok, gracias, profesor. A usted, Jorge, muchas gracias a usted. Pues muy bien, estimado René. Pues creo que hoy los alumnos no han participado mucho, pero bueno. No, es que es una cosa nueva, no tan nueva para ellos, es lo que dice el profe, es un complemento. Vengo a llenar huecos, eso está claro. Entonces, ellos tienen que primero digerirla muy bien para después hablar. Claro, ciertamente. Pues nuevamente, pues muchísimas gracias, estimado René. Fue realmente muy enriquecedor. Te felicitamos nuevamente por esta propuesta metodológica y agradecemos esta participación tuya el día de hoy aquí con los alumnos y docentes de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Muchísimas gracias, René. Un fuerte abrazo. Ahí, dame solamente, quédense todos ahí. Ahí sí puedo tomar una foto también de mi evidencia. Pónganse guapos ahí. Si quieres, deja de compartir y la tomo yo de aquí. Ah, bueno, si tú puedes, mejor. Nada más, si quieres dejar de compartir pantalla. Vamos a ver quién me ayuda. A ver. Uy. No. No. No es. Ahora sí. ¿Listo? No, todavía está. Nada más apriétale el botón rojo de dejar de compartir pantalla. Ándale, ahora sí estamos ahí. Y pues los que gusten activar su cámara, pues para que tomemos la foto. Ah, mira, está el buen Salvador al volante, caray. Mira, Salvador ahí y no me dijo nada, no te la voy a perdonar. Ten cuidado, Salvador. Mi amigo Chava. No, profe, yo no se la voy a perdonar después, ya después hablaremos esa parte de lo funcional. Ahí va a la cuenta de 3 la foto. 1, 2, 3. Caray, Guillermo Quintana. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. No, pero, perdón, permítame. Chava, quiero que me digas algo. Yo sí quiero que tú me digas algo. Pues es que, profe, mire, la tendencia en cuestión de lo funcional ha sido investigada, pero en algunos deportes que viene siendo el fútbol americano, el béisbol, algunos otros, pero en cuestión de la planificación o integrarlo a alguna otra, yo no lo he visto, o sea, y sobre todo meterlo como una parte estructural, eso es lo que necesito, como usted dijo, digerirlo muy bien. Sí tengo experiencia en cuestión de lo funcional en relación al análisis de los esquemas de movimiento para algún deporte en específico, sacándolo de la biomecánica más básica, pero nunca en un aspecto de periodización, ya en una parte específica, ¿me explico? Sino en un reforzamiento de una característica general. Entonces, por eso como que lo necesito, pues no sé, ya después igual ver de nuevo el video y leerle más a lo que ha escrito, porque si bien dijo el profesor Alcántara, pues sí, en efecto es nuevo, ¿no? Bueno, está complementando y lo que usted dijo es llenando huecos, y eso es algo, pues, que no se ha visto, que es a donde voy. En algunos deportes sí, pero como una preparación física general para la adquisición de capacidades físicas básicas condicionales. Ok, esa es la buena. Eso es lo que se quiere. Un gusto, profe, un gusto, de verdad. Igualmente también. Feliz año. Igualmente. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Felicidades, que la pasen bien y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe René. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Envíen sus tareas a mis alumnos.